Capítulo 5. El maíz y el trigo. Rosendo Maki se fue considerando las palabras del bandolero. ¿No habría callado algo esta vez también? Eran duras sus palabras y viniendo de él había que pensarla 2 veces o 4 veces, más bien 5. Llamaría a consejo esa noche. Los regidores ayudarían a la suya con sus 4 cabezas y compartiría con ellos una responsabilidad capaz de agobiar sus viejas espaldas. Comió masticando el trigo y la cancha junto con graves pensamientos. Juanacha trató en vano de conversar un poco, haciendo tal o cual pregunta con su voz metálica. Rosendo respondía sí o no, y volvía a su mutismo. Anselmo callaba, respetando la evidente preocupación, y el marido de Juanacha, llamado Sebastián Poma, callaba como de costumbre. Después de la comida, fue a tocar la campana por orden del alcalde. Candela, entre tanto, se hartaba de abundantes obras. Lan, 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 lan. Los 4 toques enérgicos y precisos, bien separados para que se pudiera advertir su número claramente, colmaron la hollada y repercutieron en los cerros. La noche quedó llena de su inquieto zumbido. Brotaban los comentarios por todo el caserío. Llaman a su consejo. Será para acordar la cosecha. No, si va pa malo el juicio de linderos. No será. Así dicen. Por ahí pasa el regidor Medrano. ¿Y para qué meteríamos onde ese? No es de aquí. Como para que no quedara ninguna duda, las 4 campanas volvieron a infiltrarse nítidamente en la noche, y llegaron a la casa del alcalde. Primero Porfirio Medrano, después Goyo Auca, luego Clemente Yaco y por último Artidoro Oteiza. Medrano era aquel montonero azul que se avecinó en Rumia al enredarse con una viuda. Ella le curó con delicada solicitud la grave herida que recibiera en una pierna, y el postrado supo perdonarle su cuerpo marchito en aras de la bondad. El marido tenía mucha más edad que Medrano y había muerto ya. Él pasó a la ofensiva entonces y logró convencer de las ventajas de ser guiado por la experiencia a una mocita de 20 años. Le había dado varios hijos. Como se ve, Medrano echó en Rumi hondas raíces. Dejó enmohecer el mellado sable y usaba su viejo rifle pibode para cazar venados. No obstante, su apellido describía a sus padres como indios y él mismo, sin tener que afirmarlo, era un indio. Su cara cetrina de rasgos duros y su amor por la tierra convencían de ello. Solo que a veces sorprendía con súbitos estallidos de humor y entonces Maki, que lo había estudiado mucho, sospechaba una sangre cruzada, le hacía recordar a su querido hijo Benito Castro. En cuanto a Goyo Auca, a quien vimos un tanto en reciente viaje, poco habría que decir. Era pequeño y duro como un guijarro. Disparado por la diestra mano de Rosendo, podía resultar inclusive contundente. Muy adicto al alcalde, a aquel cierto taita, que lo escuchamos en ocasión pasada. Surgía siempre con expresión obligada de su reverencia y acatamiento cada vez que Maki le participaba a sus convicciones. Su fuerza no estaba en relación con su pequeñez y siempre iba delante en las faenas agrarias, resoplando y pujando para hacerse notar. Era su modo de ser vanidoso. Clemente Yacu tenía arrogancia y buen sentido. Con el sombrero de paja, la pedrada y el poncho terciado sobre el hombro, caminaba erguida y calmosamente y diciese de él que sin duda sería alcalde andando el tiempo. De cierto, en ese caserío lento, su caminar personal y el del tiempo no se apresuraba mucho para darle el cargo. Yacu se distinguía por su conocimiento de las tierras, buena para el trigo, o buena para el maíz, o buena para las papas, decía con seriedad, mirando en la palma de la mano un puñado de tierra cuando se trataba de la rotación de cultivos. Y su dicho resultaba verdad. Ortodoro Oteiza era blanco y su apellido, tanto como su color, denunciaban ascendencia hispánica. Sin embargo, sus padres y los padres de sus padres fueron comuneros y no había noticias próximas de mestizaje. Maki vio salir muchos blancos por ese lado de los Oteiza. Quién sabe qué lejano conquistador, allá por los comienzos del dominio, cimbró el espinazo de alguna moza india y su raza rebrotaba tercamente de tiempo en tiempo. Oteiza hacía en todo como todos los comuneros y nadie le sentía ajeno al pueblo de Rumi. Gustaba de los animales y como era forzudo se distinguía en los rodeos. Su desgreñado bigotillo se encrespaba sobre unos labios rillones. Los 3 últimos eran también casados, que de otro modo no habrían podido ocupar cargos de tanta importancia. Tenían igualmente hijos y aunque la tradicional ley comunitaria no exigía contar con descendencia para otorgar el mando, les daba el carácter de hombres que debían pensar en nosotros y estaban por eso más vinculados al destino del pueblo. Esa noche, cuando llegaron, Juanacha ya había terminado de lavar ollas y mates y tanto ella como su marido y Anselmo no estaban a la vista. En el fogón, contados leños
elevaban una llama inquieta de escaso fulgor. Rosendo invitó a los regidores a sentarse en el poyo de barro, les brindó coca de un gran talego casero y habló. De cuando en cuando arrojaba algún leño para mantener la llama negligente. La luz brillaba en las caras cetrinas y entraba en la de Oteiza avivándole el color encendido. Los ponchos la recibían gratamente en sus múltiples listas y la falda de los sombreros enviaba la copa hacia la sombra. Rosendo relató con voz grave y calmada su gestión ante Bismarck Ruiz, de la cual era testigo el regidor Goyo Auca. Este, naturalmente, no dejó de intercalar su cierto taita. Enseguida dijo que los presagios de Nashazuro, que sin duda todo el caserío sabía ya. Para terminar, se refirió a los informes, o más bien las sospechas del fiero Vázquez, relatando de paso la situación indecisa en que había quedado la posibilidad de su llegada a Rumi, de todo el cual era testigo el regidor Porfirio Medrano. Como remate de su larga y expositiva peroración, durante cuyo transcurso se habían consumido varios leños, dijo que él tenía sus propias ideas sobre cada una de esas cuestiones, pero quería escuchar la de los regidores a fin de estar de acuerdo. Se trataba nada menos que del destino de la comunidad. Los regidores mantuviéronse callados durante un momento, como tomándole el peso a la responsabilidad de su propio juicio. Porfirio Medrano muy seguramente comenzó. ¿Quién no conoce aún de esos gamonales? Yo digo que recordemos ese dicho, la mucha confianza mató a Palomino. La verdad es que nadie experimenta en cabeza de otro. Lo más malo se puede aguantar cuando se trata de gamonales. ¿Qué he visto? He sentido. Mi abuelo perdió juicio de aguas que le ganó un gamonal. ¿Y qué iba a hacer el pobre viejo sin el agua? Tuvo que venderle la tierra a precio regalado. Mi taita vivió en arriendo, penando. Aquí todos han visto, pero no han sentido. Si es Bismarck Ruiz, es borracho y está en Mujerau, me parece malo. Lo de Nasha, bueno, yo recuerdo todavía la ya de anuncios que hizo ella. Unos resultaron y otros no. Así son los adivinos. El dicho del fiero me parece más fregado. Ese tal cenobio, claro, puede meterse. Del mágico, no digamos. Todos intervinieron en la consideración del problema. Unos recordaron al hermano de Nasha, que era muy entendido, y Rosendo mencionó, haciendo justicia al padre famoso en la región. A pesar de todo, el araña estaba en la parte contraria. Conocido era que los otros defensores apenas sí podían escribir. El fiero Vázquez sabía mucho, a la verdad, contaba con espías por todas partes. Pero ¿podía creérsele del todo? ¿No sería él también un agente de Amenábar? La sospecha los inquietó vivamente, y así estuvieron hablando mucho rato. Los fogones del caserío se habían apagado. Algunos comuneros despiertos miraban la candelita de Rosendo y decían, no será de las cosechas que hablan tanto. Al fin, decidiéndose a resolver, el consejo acordó enviar a Goyo Auca al día siguiente, donde Bismarck Ruiz, para pedirle informes amplios. Eso era lo práctico. Por su parte, Rosendo podía despachar a Mardoqueo, para que, so ese pretexto de vender sus esteras, espiara las actividades de Umay y toda la comunidad, en previsión de lo que pudiera ocurrir. Efectuaría las faenas del tiempo. Porfirio Medrano informó que la chicha para la cosecha estaba lista ya. Podemos comenzar mañana mismo con el maicito. Pasado mañana, dispuso Rosendo. Ahora no hay tiempo para avisar. Los regidores se marcharon cuando la luna había salido ya. Rosendo cubrió el fogón con un viejo tiesto y se fue a acostar. El trigal y el maizal formaban una gran rondalla, pulsada por un eufórico viento. Densos y maduros estaban los trigos clavados en la gran chacra de la ladera como dardos disparados desde el sol. Cada maíz parecía un gringo barbado y satisfecho. Lo humanizaba todavía más la adivinanza de la época. En el monte Monterano hay un hombre muy anciano. Tiene dientes y no come. Tiene barbas y no es hombre. ¿Qué será? Era y no era hombre. Todos sabían que se trataba del maíz, planta fraternal desde inmemorables tiempos. Podía ser considerada acaso como hombre y se le negaba tal calidad, porque a la vista estaba su condición vegetal. Era grato dudar y dejar que se balanceara, densa de auspiciosa bondad, en el corazón panteísta. Marguicha cumplió su turno en la ordeña y estaba ya librecita, esquiva y alegre ante el asedio de gusto. Se sabía la muchacha más linda de la comunidad y no lograba decidirse por ninguno de los tantos mocetones que la requerían. Mañana cosechamos, Marguicha. Mañana, Augusto. Ella recordó la adivinanza del maíz y le preguntó si conocía alguna. En respuesta, él entonó un dulce guayno. Esta fue la sencilla y hermosa flor rural que colocó sobre el pecho tembloroso de Marguicha. Qué bonitas hojas de la margarita. Qué bonita planta para mi consuelo. Qué bonitos ojos de la margarita.
qué bonita niña para mi desvelo. Sé de mi pobre cariño, palomita, como la planta llamada siempre viva. Decía ser de mi pobre cariño, no importaba. Marguicha le entendía perfectamente, sabía trobar a Augusto. Era su Marguicha, Margarita, a quien cantaba. La margarita silvestre de verdes hojas duraban aún, florecida, consolándola del estío. La margarita de ojos negros lo desvelaba en cambio, pero él pese a todo quería trocarla en siempre viva para su amor. Sentados sobre el cerco de piedra contemplaban el maizal. Estaba muy impresionada Marguicha, pero no se decidía a abrazarlo. ¿Era Demetrio a quien quería? De repente lo cogió de un brazo y dando un pequeño grito lo soltó y echó a correr hasta su casa. Había temor y contento en ese grito. Augusto no sabía qué pensar y se puso algo triste. Noche cerrada ya. Goyo Auca volvió del pueblo. Había encontrado a Bismarck Ruiz en su despacho trabajando. El defensor decía que los demandantes estaban confundidos y no sabían qué hacer. La palabra de ello era que no contestaban todavía. Nada tenía que verse novio García y menos el mágico. En todo caso, él los anularía sacando a relucir viejas cuentas que ambos tenían pendientes con la justicia. Tales noticias recorrieron por el caserío entonando los ánimos para mejor, mañana, comienza la cosecha. Y comenzó pues la cosecha. Los hombres y las mujeres, viejos y jóvenes, hasta niños, fueron al maizal. Los rostros morenos y los vestidos polícromos resaltaban hermosamente entre el creciente oro pálido del sembrío maduro. Era una mañana tibia y luminosa en la que la tierra parecía más alegre de haber henchido el grano. Los cosechadores rompían la parte superior de la panga con la uña y un punzón de madera que colgaba de la muñeca mediante un hilo, luego la abrían, alando a un lado y otro con ambas manos y por último desgajaban la mazorca. Y las mazorcas brillantes, rojas, moradas, blancas, amarillas, se rendían atestando las listadas alforjas. Otros cosechadores arrancaban las vainas de los payares y frijoles enredados en los tachos de maíz y otros recogían los chiclayos, suerte de sandías enormes y blancas. Las mazorcas eran llevadas al cauro, hecho de magüeyes dentro del cual se les iba colocando una junto a la otra, verticalmente, en la operación llamada mucura, para que el sol terminara de secar los granos a notas o húmedos. En el norte del Perú, el quechua y los dialectos corrieron ante el empuje del idioma de blancos y mestizos, a cuartelarse en las indiadas de la Pampa de Cajamarca y el Callejón de Huaylas, pero siempre dejaron atrás para ser cariñosamente defendidas las antiguas palabras agrarias, enraizadas en el pecho de los hombres como las plantas en la tierra. El cauro estaba en la plaza, frente a la casa del alcalde. A su lado formaban tres montones los payares, frijoles y chiclayos. Los cosechadores, al vaciar sus alforjas y al verlos crecer, alababan la bondad de la tierra. Cosechaban los adultos, los jóvenes, los niños, los viejos. Rosendo, acaso más lento que los demás, se confundía con todos y parecía no ser alcalde, sino solamente un anciano labriego contento. Anselmo, el arpista, estaba hacia un lado, sentado en una alta banqueta y tocando su instrumento. Las notas del arpa, las risas, las voces, el rumor de las hojas secas y el chasquido de las mazorcas al desgajarse confundíanse formando el himno feliz de la cosecha. Algunas muchachas provistas de calabazas iban y venían del sitio de labor a la vera del chacra donde estaban los cántaros de chicha, para proveerse y repartir el rojo licor celebratorio. No se le prodigaba mucho, y él corría por las venas cantando su origen de maíz fermentado, de jora embriagada para complacer el hombre. Brindada la mazorca grávida, iba quedando atrás un lago mustio noblemente empenchado de pancas desgarradas y albiantes. Por ahí estaban parlándose el muchacho llamado Juan Medrano, hijo del regidor, y la muchacha llamada Simona, una de las que vimos en el corralón de vaca cierta amanecida. Hacía apenas 2 días que intimaron un tanto, pero ya llegaba la tarde con su reverberante calidez, y de la tierra subía un vaho penetrante a mezclarse con el de las plantas maduras. Juan parecía una rama y Simona parecía un fruto, y ninguno rebasaba los 20 años. Pusiéronse a retosar, separándose del grueso de los cosechadores. Simona corría riendo, y Juan hacía como que no lograba alcanzarla. De pronto la atrapó, y ambos se poseyeron con los ojos. Él habló al fin. ¿A qué te tumbo, China? ¿A qué no me tumbas? Bromearon forcejeando un rato. Simona era recia, hasta que rodaron ante las melgas, y cubriendo la gozosa alianza de dos cuerpos trigueños, se alzaba el maizal de rumor interminable. Mazorcas cumplidas y barba amarilla en lo alto brillaba, curvándose armoniosamente sobre la tierra, un cielo nítidamente azul. Simona descubrió la alegría de su cuerpo y del hombre, y Juan, que ya había derribado muchas chinas a lo largo de los caminos y a lo ancho de las chácaras y las parvas.
Sintió ese oscuro llamado, ese reclamo poderoso que rinde alguna vez el varón haciéndole tomar una mujer entre todas. Cae la tarde y el sol perfila las flores del maíz y los rostros bronceados. De pronto la sombra del cerro Peaña crece y se extiende y gana la chacra para sí. Ya termina la faena. Los cosechadores vuelven al caserío. En la plaza están al cauro colmado y los montones altos. El arpa sigue tocando por ahí. Alguien canta. Todos están alegres y sin querer explicársela, vivan la verdad de haber conquistado la tierra para el bien común y el tiempo para el trabajo y la paz. Va a hacerse el rodeo general para que el ganado aproveche los rastrojos y por otro lado las yeguas sirvan en la trilla. El que más lo desea es Adrián Santos, hijo mayor de Amaro, engendrado en el umbral de la adolescencia, que tiene 4 hermanos que escalonan sus estaturas junto a la suya y que en sus taitas le han dicho que ya es un hombre. Sus 10 o 12 años se tienen bastante bien sobre el caballo y poco yerta con el lazo. El rodeo llega, pues, como una bendición. Una cincuentena de indios, formada por los más jóvenes y fuertes, va donde Rosendo a pedir órdenes. El alcalde y los regidores preparan los grupos de repunteros que han de hurgar todos los rincones de la comunidad para no dejar una vaca, ni un caballo, ni un asno en ninguno de ellos. Adrián Santos está triste porque todavía no lo cuenta, y dice la voz imperiosa del alcalde, seguida de la usual respuesta del nombrado. Cayo Suya, Taita, Juan Medrano, Taita, Artemio Chauqui, Taita, Antonio Wilca, Taita. Cuenta 10 o 15 y termina. Ustedes se van a la falda de Norpa. Ya han nombrado los grupos para la quebrada de Rume y sus holladas, para el Cerro Peaña, para el arroyo Lombriz e inmediaciones, para el valle del río Ocros. Unos irán a pie y otros a caballo, porque no todos saben montar, y por otra parte escasean los caballos. Ese grupo del llano de Norpa, un chamizal donde habrá que patalear duro, es el último. Parece que Adrián rogó en vano para que lo mandaran. No se había dicho su nombre, pero a última hora Rosendo apunta a los designados. Ese muchacho Adrián Santos también irá con ustedes. Así de yapa, como diciendo, este no entra en la cuenta, pero no importaba. Taita. Adrián quiere abrazar al viejo, pero ha visto un ademán rudo en el brazo, como para apartarlo, y queda hacia un lado inmóvil, aprendiendo moderación india. Y no duerme pensando en la hora de partir y cuando siente que el corralón vecino se llena de un tropel de bestias y de gritos, sale y ve que todo Rumi se prepara para el rodeo. Brillan los fogones, alumbrando mujeres que preparan comida y hombres que ensillan caballos, que arrollan lazos de cuero, que desayunan, que montan y parten. Las palabras se refieren a animales y sitios. Rosendo y los regidores están en el corralón y Artidoro o Teiza, que luce sobre el pecho el lazo ensartado al sesgo, ordena a Adrián que coja el caballo ruano. La noche es clara y en el cielo brilla la luna creciente. Oteiza y Adrián salen al trote, pero en cierto sitio del camino tienen que separarse y el primero aconseja. En Iñán, cuidado que te pierdas. Un camino va para el distrito de Uyumi. Cuidado que te pierdas. No, no me pierdo, grita Adrián seguramente, dando un riendazo al ruano. Y ahora trota por un sendero que serpea en la base del cerro Peaña. Cruza un arroyo seco y una tranquera abierta, y llega a la loma de Tacual. Sopla el viento, levantando su poncho. Hay silbos y gritos. Son los indios que se llaman de cerro a cerro, encaminándose a los potreros. La luna vuelve más amarillos el pasto seco y los delgados senderos. Toma una ladera que abunda en lajas y ha de cruzar por piedras gordas. Un montón de rocas enormes negras, entre las cuales no entra la luna y la sombra se adensa. Adrián es agarrado por un temor que nace de viejas historias en las que se mezclan fantásticos conciliábulos de diablos y duendes en la oscuridad del cañón formado por esas piedras. Dar una vuelta sería perder tiempo y lo demás han de estar ya en Norpa. De modo que fustiga escociendo las ancas y Ruano cruza el golpe del negro túnel, retaseado a veces de vaga luz, en medio de cuyo silencio se oye el violento chasquido de los cascos y el rodar de los guijos. Aparece la falda de una ladera de tierra blanca y no para el galope hasta que el cerro se recorta en el vertical peñón de Iñán. El camino, bordeando un abismo, se angosta descendiendo escalones que hay que bajar lentamente. Adrián no se apea y cree estar realizando una hazaña. Al fondo, hace un montal y el muchacho cuando está ahí, se encuentra con que en la noche todas las huellas son iguales y decididamente ya está marchando por la ruta que Oteiza le aconsejó no tomar. ¡Diablos! Vuelve y deja libre a Ruano, que obrando por su cuenta, toma el camino necesario a trote fácil.
En el montal lloran muchos pájaros nocturnos, y saliendo aparece ya la parte alta de Norpa, desde donde hay que descender hasta el fondo. Surge una pirca de piedra y otra franca tranquera abierta. Pasándola las huellas se bifurcan y pierden, renacen, zigzaguean, se quiebran, formándose entre los arbustos y árboles una malla tejida por el trajín del ganado. Ruano sabe por dónde hay que ir, y Adrián comprende que es un buen potro, y le va tomando cariño. Un arroyo canturrea de pronto, arrastrando una agüita que hace de guía en medio de la penumbra que ha dejado la luna al ocultarse. Pero ya el amanecer se anuncia también. Ya están claras las cimas de los cerros lejanos con lo que surge en la ribera opuesta del río Ocros y pertenecen a varias haciendas. Cuando el sol muestra la cima de los cerros, llega Adrián al fondo de Norpa. Ya están ahí, todos los nombrados, de pie, junto a sus caballos peludos. Algunos le han sacado la rienda y los animales muerden cualquier hierba seca. Unos cuantos perros lanudos se tienden al lado de sus amos. Adrián saluda y todos le contestan del modo más natural, sin preguntarle cómo es que no se ha perdido en el montal de Ñan, ni informarse de si se mantuvo a caballo o se bajó para descender por el peñón, y menos inquirir siquiera si cruzó por la diabólica covacha de piedras gordas o volteó por otro lado. Adrián sigue aprendiendo perquedad india. ¿Ya están todos?, dice Antonio Wilca, que es jefe del grupo. Ya, solo falta el Damián. Ya llegará. Vamos. Entonces, son 15 jinetes los que están junto a él. Se han sacado los ponchos poniéndolos a modo de peñón en la montura, y sus camisas blanquean como la niebla del alba. Antonio da órdenes rápidamente. El taloneo excita a los caballejos, que narcan el cuello bajo la presión de las riendas, ganosos de dispararse a carrera tendida. Tú, Roberto, te vas por ese lado de Ayapata y apenas ves al Damián, lo llamas para que te ayude. Bueno, Roberto suelta su tordillito, crinudo, y parte al galope. Cuando se encuentra, un tanto alejado, Artemio Chauqui lo llama a grandes voces. ¡Roberto! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Roberto retorna plantando en seco su caballo con un violento templón de riendas. Dice Artemio, se me hace que no vas a poder rodear. Sí podré. Como te vas con una espuela nomás, solo un lado del potro va a querer andar. El grupo estalla en una carcajada jocunda, iniciada por el propio Roberto con un jaja, que ha zumbado como un rebencazo sobre las ancas del tordillo, que se aleja hacia Yepata a grandes saltos. Lo hace a pesar de que el campo está lleno de obstaculizantes, arabiscos y espinudos uñegatos, de manera que hay que correr con cuidado. Algunos de los presentes tienen defendidos sus pantalones con otros de piel de venado que los cubren. Bueno, nada de juegos, dice entre enojado y sonriente Antonio. Ustedes tres por el Shango, ustedes Pupuquio, ustedes más abajo, por la cuesta, yo por este lado, otro lado. Hay que arrear en dirección al llanito ese de Norpa. Y después de media hora, hombres y perros están repartidos por las vastas y enmarañadas laderas arreando el ganado hacia la planicie propuesta. Las vacas se refugian en las holladas o echan a correr por los caminejos que hacen equilibrios en las laderas para ocultarse en chamizales propicios. Hay que bregar para entroparlas. De pronto se desbandan de nuevo y otra vez los rodeadores y sus perros tienen que correr, que galopar a fin de tomarles la delantera y cerrarles el paso. Los lazos en los sitios donde el montal se reduce a arbustos vuelan aprisionando los cuernos de las más ladinas. Entonces algunos repunteros llevan por delante a las prisioneras y las otras siguen, arriadas por los demás, hasta llegar al sitio indicado. Cuando el sol, después de pasearse por los altos cerros, llegó a bruñir la amplia falda de Norpa, ya había una tropilla en la planicie, buen punto de vista para la animalada que mugía y corría por las laderas, saliendo de uno y otro lado como si la tierra pariera vacas. ¡Acá! 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 Gritaban los repunteros y las peñas. Caballos no potrereaban en Norpa, pues allí el pasto moría en verano y solo las vacas pueden hacer valer los cactus, la chamisa y las hojas mustias. Y arriar todo el santo día. Muchas vacas buscaban refugio en encañadas más boscosas, en las cuales solo podían entrar los hombres y los perros. Había que desmontar y tirar muchas piedras con las ondas o meterse entre los matorrales y requerir una rama para sacar a estocazos a las tercas fugitivas. De pronto, en la falda de Yapata, apareció un oso negro y taimado.
seguido de varios perrillos. Los hombres se detuvieron para ver la cacería. La jauría aumentó pronto con los que acudieron de todos lados. Hasta 6 perros lanudos ladraban en torno al oso, que avanzaba dando vueltas, sereno y avisado sin dejarse coger por ninguna parte. ¿Cómo no traje mi escopeta?, decía uno de los espectadores. Siempre pasa eso. Cuando no se la tiene asoman los malditos. Todavía no sé cómo hacer para dejarla y llevarla al mismo tiempo. Juan Medrano pensaba en el viejo Pívode. Se escapaba la presa, pues los perros la acosaban sin osar acercarse mucho. Al que se aproximó más, el oso le dio un manotón en el cráneo que lo hizo aplanarse contra el suelo, para siempre, después de un breve aullido. Los otros se enfurecieron más y también temieron más a la vez, de modo que ladraban corriendo en torno y cuando se abalanzaban por fin no llegaban a morder, pues retrocían ululando de rabia e impotencia. El oso tomó hacia abajo y comenzó a descender por erguidas y rojas peñas. Los perros, sin que su amor propio sufriera, pues ahí estaban los obstáculos de la naturaleza. Fueron abandonando la cacería uno a uno y por fin el bulto grueso y solitario desapareció entre cactos y achupayas. El rodeo recomenzó. A mediodía el sol quemaba sobre las espaldas, pero las vacas manchaban ya una gran extensión del gris chamizal de la planicie. Algunas tomaban sombra al pie de los arabiscos. No había ya sino que arrear a las rezagadas y recorrer los escondrijos por última vez. En las encañadas húmedas, los aromáticos chirimoyos aparecían floridos y cargados de frutos. No se necesitaba buscar mucho para encontrarlos maduros y saciar un poco el hambre. De lejos, de muy lejos, llegaban ecos de los gritos de los otros repunteros, empeñados por la encañada del río Ocros, en reunir los asnos salvajes. Eso sí, que tenían que sudar duro, ciertamente. Bajando una inclinada ladera, varias vacas se echaron a correr hacia una quebrada distante. Si lograban meterse ahí, sería tarea difícil sacarlas, de manera que se abrieron Adrián y 3 más, a carrera tendida, para rodearlas y hacerlas regresar. Adrián tomó por un senderillo que subía sobre unas rocas, desde las cuales el caballo hizo rodar piedras que adquirieron una velocidad vertiginosa por la pendiente. Una de ellas, redonda y grande como una chirimoya, rebotaba al chocar contra la roca sin romperse. ¡Cuidado! La galga pasó zumbando sobre la cabeza del potro que montaba a Cayo. Aceleraron el galope de las vacas y los repunteros lo hicieron también. Adrián iba agachado, recibiendo en el sombrero de junco el golpe de espinosas ramas que le habían desgarrado el rostro. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Más galgas? Adrián levantó la cabeza y comprendió de golpe. Su caballo galopaba hacia unos arabiscos enormes contra cuyos brazos le iba a estrellar la cabeza. Ya era tarde para desviarlo en un sendero bordeado de uñegatos o para detener el desbocado galope. De modo que Adrián extendió los brazos y se abalanzó hacia la primera y gruesa rama, firmemente. El caballo pasó por debajo, y el muchacho se quedó prendido del árbol como un simio. A la distancia, resonaban las carcajadas de los compañeros que ya habían dominado a las vacas y la regresaban mientras Adrián, en juvenil alarde de destreza, se escurría hacia el tallo y descendía suavemente. Después fue en busca de su caballo que se había detenido a corto trecho. El ascua del sol se enrojecía en los lejanos cerros cuando los 15 repunteros llegaron a la planicie con las últimas vacas. Hay que arrearlas para el callejón, para que no se escapen de noche, dijo Antonio. Las metieron en una gran abra bordeada de peñas, repartiéndose ellos a la salida por grupos. De las alforjas brotaron los mates y las cecinas y la harina, juntamente con pequeños tarros, que colocaron sobre 3 piedras recibiendo el calor de las fogatas, que brillaban alegremente en la oscuridad tendida ya como un toldo sobre el abra. Cerca, ramoneaban los caballos y miraban los perros, y adentro, agitando el cañón, con un ir y venir inquieto, mugían y se peleaban las vacas prisioneras. A ratos algunas avanzaban con el propósito de escurrirse entre los grupos y escapar, pero los rodeadores y los perros distinguíanlas pronto, y pedradas certeras y ladridos pertinaces las obligaban a entroperarse nuevamente. Entre mugidos y relinchos, sorbieron la sopa mascadita, con las cecinas asadas en ese momento y la cancha reventona que llevaron ya preparada. De igual modo, una olorosa gallina frita, un picante revuelto de papas con cuy, se brindaban en el centro de los círculos de comensales pregonando la habilidad de femeninas manos, y después gustaron de la coca, y repartieron los turnos para la guardia de la noche y acomodaron sus camas en caronas y ponchos. Una leve claridad anunció la salida de la luna. Pesaba el cuerpo cansado.
Cuando uno de los repunteros vigilantes pidió a Amadeo Illas que contara un cuento, no obtuvo respuesta. Amadeo ya estaba dormido. Al día siguiente, el arreo hasta el caserío tuvo iguales o parecidas peripecias que el rodeo mismo. Casi todas las vacas, renunciando a la resistencia, caminaban de manera obediente, pero las pocas montarazas daban bastante que hacer. Hubo un momento en que casi cunde el mal ejemplo, y el sol ya iba de bajada cuando el repunte, levantando polvo, lustroso de sudor y rumoroso de pezuñas, entró por la calle real y algunos comuneros se apostaron cerrando el paso junto a la puerta del corralón de vacas. Entraron, pues, y el corralón se llenó de una variopinta masa palpitante. Más allá estaban repletos los asnos, corrales de yeguas y asnos. Rosendo Maki y los regidores, de pie sobre una de las gruesas paredes de piedra, hablaban de la faena. Todas las pircas soportaban curiosos, los niños daban gritos y las mocitas no solo miraban el ganado, sino también a los viriles repunteros que volvían de los campos con el rostro atezado por el sol y el sereno y la voz más ronca. Estaban en los corrales y entraron también al de las vacas. Muchos rodeadores de Humay y vecinos de Muncha, que habían recibido aviso de Rosendo, desentropaban y se llevaban los animales de esa hacienda y los propios a fin de echarlos a los rastrojos, darles sal, marcarlos, amansarlos. Los vecinos de Muncha acostumbraban pagar un sol al año por cabeza de ganado que pastara en tierra de la comunidad. En cambio, don Álvaro Menábar jamás había querido pagar nada, alegando que la comunidad debía impedir que el ganado ajeno entrara dentro de sus linderos. Pero él no aplicaba tal teoría en su hacienda. Cuando sus repunteros encontraban un animal extraño en las tierras de Humay, lo llevaban preso, y don Álvaro no lo soltaba por menos de 5 soles, que era el precio que cobraba por un año de pastos. Rosendo había pensado siempre en este proceder, encontrándolo inconcebible, no solo como asunto moral, sino como fenómeno de ambición en un hombre que tenía tantas tierras desocupadas de una amplitud que cubría la mitad de la provincia. En fin, que por vacas, burros y caballos de los Chukis, el alcalde recaudó 180 soles, en tanto que, como todos los años, la animalada de Humay, quizás 500 cabezas, partió entre repunteros tardos que no dejaron nada. Porfirio Medrano, que estaba junto a Rosendo, comentó: el rico es siempre el rico, y la plata, por más que pese, no baja. El alcalde afirmó haciendo una de esas frases que a muchos años comenzaron a distinguirlo. Y si la plata baja es para caer al suelo, y que el pobre se tenga que agachar a juntarla. El caso es que los corralones raliaron, y podía contarse fuera de los animales de labor una 30 de vacas, más 20 yeguas, y quizás un número igual de burras. Era el ganado de cría perteneciente a la comunidad. Después de la pletora, puede parecer muy escaso. Lo era para tanto trajín, pero no para la esperanza. Rosendo decía: no hay que vender. Los machos los necesitamos para el trabajo y las hembras para el aumento. Que lleguemos a 100. Con 100 vacas descontando rodadas, comidas por el oso y robadas, se pueden vender unas 20 al año, sin retroceder en la crianza ni amenguar el trabajo de la tierra. Es lo que digo. Lo mismo con los otros animales. El platal. Ahora ya habrá escuela. Después se podrá mandar a los muchachos más buenos a estudiar, que fueran médicos, ingenieros, abogados, profesores. Harto necesitamos los indios quien nos entienda, nos enseñe y nos defienda. ¿Quién nos ataja? ¿Por qué no lo podemos hacer? Lo haremos. Otras comunidades lo han hecho. Yo ya no lo veré. Yo ya soy muy viejo. Pero ustedes, regidores, háganlo. ¿No es bueno? ¿Quién dice que no? Hay que decirle a todos lo mismo. Todos comprenderán. Los regidores aprobaron y Goyo Auca dijo: su cierto, Taita, con un acentuado tono de reverencia. Ajeno a la conversación y a los altos destinos, pasó a Augusto Maki, jinete en su bayo, agitando el lazo tras un potro galpante. Lo cogió y luego lo detuvo de un súbito y vigoroso tirón. Marguicha estaba sobre un muro atisbando y ya no recordaba a Demetrio. Se abrió un portillo en la cerca de piedra que guardaba el maizal y el ganado entró. Ganándose vorazmente, caballos, vacas y asnos acometieron el rastrojo, luego se calmaron, y un lento mugido y un relincho breve denotaba la satisfacción. Es el sol hecho trigo, es el trigo hecho gavillas, es la siega, fácil y dulce siega sobre el manto pardo de la tierra.
Las hoces fueron sacadas del alero donde estaban prendidas y llevadas al trigal. Ahora cortan produciendo un leve rumor, y las rectas pajas se rinden y las espigas tiemblan y tremolan con todas sus briznas, mientras son conducidas a la parva. Los hombres desaparecen bajo los inmersos cargamentos de haces, que se mueven dando la impresión de que andan solos. Más se conversa y se ríe bajo ellos. En la era del pilón crece, y los recién salidos cargadores beben un poco de chicha, y tornan hacia donde los segadores merman y merman a altura de un muro que no se derrumba sino que va retrocediendo. Ya está todo el trigal en la parva. Un pilón circular, alto y de rubia consistencia, es la fe de los campesinos que se curvaron todo el año sobre la tierra con un gesto que se han olvidado de atribuírselo a Dios. Al día siguiente es la trilla. La parva está a la entrada del caserío. Trepan al pilón muchos indios con sus horquetas de palo y arrojan sobre la batida arcilla, apisonada las primeras porciones de espigas. La yegua que estuvo en el maizal ingresa, y en torno a la circunferencia de la era se colocan todos los comuneros, hombres, mujeres, niños, cogidos de una cuerda formada por varios lazos apuntalados. Son un cerco viviente y multicolor, y los trilladores, jinetes en los mejores potros, beben la ración de chicha que ha de encandilarlos y entran saltando la cuerda. Y la trilla comienza. Comienzan los gritos, el galope, el trizarse de las pajas y el desgranarse de las espigas. El sol del tiempo de cosechas no falta. El sol se solidifica en el pilón y cae, y se disgrega hasta llegar a los pies de los que sostienen la cuerda. La chicha da vueltas en calabazas lustrosas regalando a todos. Los jinetes gritan, la yeguada corre. Trilla el sol, trilla el corazón, trillan los cerros. El alma de alegra de chicha de color, de voz y de grano. Para describir aproximadamente el aspecto de una trilla andina, es necesaria la palabra circuloiris, uno de los corredores, el de más claro acento, de un grito alto, lleno, casi musical. Guay. Y los demás siguen su voz respondiendo un tono más bajo. Guay, uoy, guay, uoy, guay, uoy, formando un coro que se extiende por los cerros. De cuando en cuando, algunos jinetes salen y otros entran a reemplazarlos con energía y voz fresca. Uno de ellos está por ahí, desmontando ya, borracho perdido de contento y de licor, mirando siempre el espectáculo de la parva. Uno de sus hijos, pequeño todavía, se le acerca a preguntarle: Taita, ¿por qué gritan así, como llamándose, como respondiéndose? Es nuestro modo de cantar. Sí, a quienes la naturaleza no les dio voz para modular guainos o facultades para tocar instrumentos, les llega una vez al año la oportunidad de entonar a gritos potentes y felices gritos un gran himno. Es el himno del sol, que se hizo espigas y ahora ayuda en la trilla. Es el himno del fruto, que es fin y principio, cumplimiento hecho grano y anunciación en el prodigio simple de la semilla. El himno del esfuerzo creador de la tierra y la lluvia y los brazos invictos y la fe del sembrador, bajo la égida augusta del sol. El himno del dinámico afán de tronchar pajas y briznas para dejar tan solo ganada y presta el don, la bondad de la vida. Es, en fin, el himno de la verdad del alimento, del sagrado alimento del hombre, que tiene la noble eficacia de la sangre en las venas. Ya el pilón terminó y se dan las últimas vueltas. Sale la yeguada y los indios provistos de horquetas echan hacia el centro la paja y las indias con grandes escobas de hierba santa barrien también hacia el centro, hasta el último grano. Una colina de blanda curva en la que se derrite el crepúsculo indica el final de la faena. Hace rato cayó la cuerda de lazos, se deshizo la rueda multicolor, los gritos se apagaron. Y cuando todo parece que se va a entristecer entre la sombra creciente de la noche, surgen los trinos de las arpas, el zumbido de los rústicos violines y la melodía de las flautas y las antaras. Trema el redoble de los tamboriles y palpita profundamente el retumbo del bombo. Se come y se bebe, y más tarde en una penumbra que luce estrellas y luego a la luz de la luna, siguen sonando los instrumentos y se alzan las voces que entonan danzas, y los hombres y las mujeres se vuelven ritmo jubiloso en el diálogo corporal de entrega y negación que entabla cada pareja bailadora de huayno. Se desgranó el maíz y se realizó la ventea del trigo, y la ventea fue larga y lenta, como cabe esperar de la ayuda de un viento remolón que necesita que lo llamen. Viento, 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 rogaban las mujeres con un dulce grito, y los hombres lo invitaban con un silbido peculiar.
de muchas inflexiones al principio y luego alargado en una noche aguda y zumbadora como el rastro sonoro de la bala. Por rachas llegaba el viento como don, agitando poderosas alas y las horquetas aventaban hacia lo alto la frágil colina. El viento llevaba la paja, dejando caer el grano. Cuando la paja gruesa terminó, las horquetas fueron reemplazadas por palas de madera, y cada vez granaba más la parva y del aire caía un aguacero de trigo. El viento formaba un montón de paja un poco más lejos. Durante las noches, grupos de comuneros hacían fogatas con porciones de paja venteada y en ellas asaban chiclayos. Parlaban alegremente saboreando las dulces tajadas y después masticaban la coca, mientras alguien contaba un cuento. Una vez Amadeo Lilas fue requerido para que narrara y contó la historia de los rivales y el juez. En cierta ocasión, le narró en el pueblo, y un señor que estuvo escuchando dijo que encerraba mucha sabiduría. Él no consideraba nada de eso, porque no sabía nada de justicia, y solamente la relataba por gusto. Se la había escuchado a su madre, ya difunta, y ella lo aprendió de un famoso narrador de historias apodado Cuentero. Amadeo Illas era un joven lozano, de cara púlida, que usaba hermosos ponchos granates a listas azules tejidos por su también joven mujer. Despuntaba como gran narrador y algunos comuneros decían ya, sin duda con un exceso de entusiasmo, que lo hacía mejor que los más viejos cuenteros de Rumi. De todos modos, tenía muchos oyentes. Así es la historia que contó esta vez. Un sapo estaba muy ufano de su voz y toda la noche se la pasaba cantando. Toc, toc, toc. Y una cigarra estaba más ufana de su voz y se pasaba toda la noche y también todo el día cantando chir, chir, chir. Una vez se encontraron y el sapo le dijo, mi voz es mejor. Y la cigarra le contestó, la mía es mejor. Se armó una discusión que no tenía cuándo acabar. El sapo decía que él cantaba toda la noche. La cigarra decía que ella cantaba de día y de noche. El sapo decía que su voz se oía a más distancia y la cigarra decía que su voz se oía siempre. Se pusieron a cantar alternándose. Toc, 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 chir, chir, chir. Y ninguno se convencía. El sapo dijo, por aquí a la orilla de la laguna se para una garza. Vamos a que haga de juez. Y la cigarra dijo, vamos. Saltaron y saltaron hasta que vieron a la garza. Era parda y estaba parada en una pata, mirando el agua. Garza, ¿sabes cantar? Gritó la cigarra. Sí sé, respondió la garza echándoles una ojeada. A ver, canta, queremos oír cómo lo haces para nombrarte juez, dijo el sapo. La garza tenía sus intenciones y respondió, ¿y quiénes son ustedes para pedirme prueba? Mi canto es muy fino. Despreciables gritones. Si quieren, aprovechen mi justicia, si no, sigan su camino. Y con un gesto aburrido estiró la otra pata. Cierto, dijo el sapo, nosotros no tenemos por qué juzgar a nuestro juez. Y la cigarra gritó, Garza, queremos únicamente que nos digas cuál de nosotros dos canta mejor. La garza respondió, entonces acérquense para oírlos bien. El sapo dijo a la cigarra, quién sabe, nos convendría más no acercarnos y dar por terminado el asunto. Pero la cigarra estaba convencida de que iba a ganar y dominada por la vanidad dijo, vamos, tu voz es más fea y ahora temes perder. El sapo tuvo cólera y contestó, ahora oirás lo que es canto. Y a grandes saltos se acercó a la garza, seguida de la cigarra. La garza volteó y ordenó al sapo, canta ahora. El sapo se puso a cantar, indiferente a todo, seguro del triunfo, y mientras tanto la garza se comía la cigarra. Cuando el sapo terminó, dijo la garza, ahora seguirá la discusión en mi buche. Y también se lo comió. Y la garza, satisfecha de su acción, encogió una pata y siguió mirando tranquilamente el agua. Los grupos volvían al caserío y en la parva quedaban solamente Fabián, Caipo y su mujer. Para impedir que el grano fuera pisoteado, el rastrojo de trigo había sido abierto también, y día y noche deambulaba libremente por las chacras y el caserío. Reinaba plena intimidad entre los animales y los hombres. Cierta noche Marguicha y Augusto encontraron que se estaba muy bien sobre el montón de paja y retardaron su vuelta. Era una hermosa hora. La gran luna llena, lenta y redonda, alumbraba las faldas tranquilas, el caserío dormido, los cerros altos, el nevado lejano y señero. Un pájaro cantó en la copa de un sauco. Cerca junto a la paja, un caballo y una yegua entrecruzaban sus cuellos. El amor tierno de la noche sin duda unía a Fabián y a su mujer bajo su improvisada choza amarilla.
Y Augusto, sin decir nada, trajo hacia sí a Marguicha y ella le brindó, rindió, rindiéndose gozosamente un hermoso y joven cuerpo lanudo. Se hizo el reparto de la cosecha entre los comuneros, según sus necesidades, y el excedente fue destinado a la venta. Y como quedara un poco de trigo que alguien derramó, regado por la plaza, Rosendo Maqui se puso a gritar: recojan, recojan luego ese trigo. Es preferible ver la plata por el suelo, y no los granos de Dios, la comida, el bendito alimento del hombre. Así fueron recogidos de la tierra. Una vez más, el maíz y el trigo eran la vida de los comuneros, eran la historia de Rumi. Páginas atrás vimos a Rosendo Maqui considerar diferentes acontecimientos como la historia de su pueblo. Es lo frecuente y en su caso se explica, pues para él la tierra es la vida misma y no recuerdos. Esa historia parecía muy nutrida, repartidos tales sucesos en 50, en 100, en 200 o más años. Recordemos que él solo sabía de oídas muchas cosas. La vida comunitaria adquiere un evidente carácter de paz y uniformidad y toma su verdadero sentido en el trabajo de la tierra. La siembra, el cultivo y la cosecha son el verdadero eje de su existencia. El trigo y el maíz, bendito alimento, devienen símbolos. Como otros hombres edifican sus proyectos sobre empleos, títulos, artes o finanzas sobre la tierra, y sus frutos los comuneros levantaban su esperanza. Y para ellos, la tierra y sus frutos comenzaban por ser un credo de hermandad.